En Navidad, mi madre le dio a mi hermana la llave de una casa. Luego me dijo, le compramos una casa, ya entenderás. Me quedé callada. Hasta que abrió mi regalo y su sonrisa se borró. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a pino y a bacalao me golpeó en cuanto abrí la puerta del coche. Era el aroma oficial de la Nochebuena en casa de mis padres, una combinación tan familiar que me transportaba instantáneamente a mi niñez, a esa época en la que la tensión en el aire aún no tenía nombre para mí. Conduje las 4 horas desde mi apartamento en la Ciudad de México hasta Uruapan, Michoacán, como cada año, movida por un sentido del deber que a menudo confundía con cariño. Me llamo Ikerne, tengo 29 años. Soy analista de datos, una profesión que a mi familia le suena tan emocionante como contar granos de arena. Vivo en un apartamento minimalista, ordenado hasta el extremo, un reflejo de mi mente. Un santuario de lógica y silencio que contrastaba brutalmente con el caos emocional que me esperaba. Al entrar, la escena era la de siempre, una obra de teatro perfectamente ensayada. Mi madre, Adalia, con sus 55 años impecablemente llevados y un vestido rojo que gritaba mírenme, era el sol alrededor del cual giraba todo el sistema solar familiar. Su risa, un poco más alta de lo necesario, llenaba cada rincón de la sala. Mi padre, Damián, 3 años mayor que ella, estaba junto a la chimenea, con la mirada perdida en su vaso de whisky, una sombra silenciosa en el brillante universo de mi madre. Y luego estaba Kenia, mi hermana menor, de 27 años. Era hermosa, radiante, una versión 2.0 de mi madre. Estaba, como de costumbre, tomándose selfies con el árbol de Navidad, cada pose estudiada para maximizar los me gusta que recibiría más tarde. Ikerne, hija, qué bueno que llegaste, exclamó mi madre, acercándose para darme un beso en la mejilla que apenas me rozó. Olía a laca y a un perfume caro que yo nunca podría identificar. Justo a tiempo. Estábamos a punto de empezar con los regalos. La cena transcurrió como siempre, un monólogo de mi madre sobre los logros de Kenia. Que si su nuevo novio, un niño bien de familia con apellido, que si su blog de estilo de vida estaba despegando, que si la gente la paraba por la calle para preguntarle por su rutina de cuidado de la piel. Yo asentía y sonreía, las respuestas programadas saliendo de mi boca sin que mi cerebro tuviera que intervenir. Mi padre permanecía en silencio, rellenando su vaso cada vez que se vaciaba. Después del postre, Adalia carraspeó, pidiendo silencio con un gesto de directora de orquesta. El momento había llegado. Familia, comenzó, su voz vibrando con una emoción manufacturada, este año ha sido muy especial para nosotros, especialmente para nuestra Kenia. Y por eso, tu padre y yo hemos decidido que se merece algo, permanente. De una bolsa de diseñador que descansaba junto a sus pies, sacó una pequeña caja de terciopelo rojo. La habitación contuvo el aliento. Kenia abrió los ojos como platos, su cara una máscara de sorpresa perfectamente actuada. Ábrelo, mi amor, susurró mi madre. Kenia abrió la caja con dedos temblorosos. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, descansaba una sola llave. No una llave de coche. Una llave de casa. No puede ser, jadeó Kenia, llevándose una mano a la boca. Sí puede ser, confirmó Adalia, radiante. Te compramos un departamento en Polanco. Feliz Navidad, mi reina. Los aplausos de mis tíos y primos llenaron el silencio. Kenia se lanzó a los brazos de mis padres, llorando lágrimas de cocodrilo. Mi padre, por primera vez en toda la noche, sonrió. Una sonrisa genuina, llena de orgullo. Observé la escena desde mi silla, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Entonces, los ojos de Adalia se encontraron con los míos a través de la habitación. La sonrisa en su rostro se tensó ligeramente, volviéndose algo parecido a la lástima. Le compramos un departamento a tu hermana,
dijo, su voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. Algún día lo entenderás, mi hija. Y en esa frase, en ese algún día, estaba todo. La promesa vacía, la condescendencia, la certeza de que yo siempre estaría en un plano diferente de comprensión, de merecimiento. Yo no era la reina. Yo era la súbdita que algún día, quizás, entendería por qué el castillo nunca sería para ella. El eco de los aplausos y los chillidos de alegría de Kenia todavía flotaba en el aire cuando mi padre se acercó a mi sitio. No dijo nada. Simplemente deslizó un sobre de papel manila, delgado y tristón, por la superficie de madera de la mesa hasta que se detuvo junto a mi plato de postre a medio comer. No tenía moño, ni una tarjeta con mi nombre. Era tan anónimo e impersonal como una factura de la luz. Levanté la vista hacia él. Damián evitó mi mirada, sus ojos fijos en un punto inexistente sobre mi hombro. Murmuró algo parecido a Feliz Navidad, y antes de que pudiera responder, ya se había dado la vuelta para unirse al grupo que rodeaba a Kenia, que ahora describía con todo lujo de detalles el vestidor con el que soñaba. Mis dedos se sentían fríos al tocar el sobre. Era ligero, casi vacío. Por un momento, una chispa de esperanza absurda se encendió en mí. ¿Y si era un cheque? ¿Un documento importante? ¿Algo que demostrara que, a su manera, también habían pensado en mí? Rompí el sello con cuidado, mi corazón latiendo con una anticipación que me avergonzaba. Dentro no había un cheque. Ni una carta. Solo un folleto de papel satinado, doblado en 3 partes. Lo desdoblé. En la portada, una mujer sonriente con un traje sastre señalaba un gráfico ascendente. El título, en letras grandes y chillonas, decía, Desbloquea tu potencial. Curso intensivo de marca personal y carisma. Me quedé mirando el folleto, las palabras desenfocándose. Era una broma. Tenía que serlo. Pero entonces vi la pequeña nota adhesiva pegada en una esquina, con la caligrafía elegante y puntiaguda de mi madre. Decía, para que aprendas a venderte mejor. Un frío glacial me recorrió la espalda, apagando cualquier rescoldo de calor que la chimenea pudiera haberme proporcionado. No era un regalo. Era un diagnóstico. Una evaluación. Era mi madre diciéndome, de la forma más pasivo-agresiva posible, que yo era un producto defectuoso. Que me faltaba carisma, que no sabía venderme, que era, en esencia, invendible. Era un ataque directo a mi personalidad reservada, a mi preferencia por la sustancia sobre la apariencia, a todo lo que me hacía ser yo y no una copia de ella o de Kenia. Doblé el folleto con una precisión milimétrica, lo metí de nuevo en su sobre y lo coloqué en mi bolso, junto a mi cartera y mis llaves. Ningún músculo de mi cara se movió. Levanté mi copa de sidra, sonreí en dirección a mi hermana y brindé por su nuevo departamento. Realicé todos los movimientos de una persona normal celebrando una feliz noticia familiar. Por dentro, sentí cómo se cerraba una puerta. Una puerta que había mantenido entreabierta durante años, con la tonta esperanza de que algún día me invitaran a pasar. Esa noche, el frío del insulto me dio la fuerza para cerrarla de golpe. No con un portazo ruidoso, sino con el clic silencioso y definitivo de una cerradura que nunca más se volvería a abrir. Vi un destello de pura satisfacción en los ojos de mi madre cuando nuestras miradas se cruzaron. Lo había logrado. Había encontrado la forma de darme algo que era peor que nada. Y yo, como siempre, me lo había tragado sin decir una palabra. Pero algo era diferente esta vez. El sabor no era de resignación. Era de una calma gélida. La calma que precede a la tormenta. Mi mente, un archivo impecable de injusticias, proyectó la primera prueba en la pared de mi memoria. Tenía 14 años y soñaba con mi fiesta de 15. No quería algo extravagante, solo un vestido bonito, mis amigos del colegio, un DJ y la sensación, por una noche, de ser la persona más importante del mundo. Cuando se lo mencioné a mi madre, ella suspiró, un sonido largo y cargado de un cansancio que parecía abarcar el peso del mundo. Ay, hija, dijo mientras revisaba las cuentas de la casa en la mesa del comedor. Tú sabes que las finanzas no están para fiestas ahora. La huerta no ha dado lo que esperábamos este año.
Su voz era suave, razonable. Me hizo sentir culpable por desear algo tan frívolo. Además, añadió, sin levantar la vista del papel, esas fiestas son una superficialidad. Tú eres una chica inteligente, y Kerne. Estás por encima de esas cosas, ¿verdad? Asentí, tragándome la decepción. Tenía razón. Yo era la inteligente, la seria. No necesitaba vestidos de princesa ni bailes tontos. Así que mis 15 años se celebraron con una cena en un restaurante italiano local con mis padres, Kenia y mis abuelos. Kenia, con 13 años, se quejó toda la noche porque la pasta no era auténtica. Yo sonreí, agradecí los regalos, libros y un suéter práctico, y fingí que era exactamente lo que había querido. 2 años después, le llegó el turno a Kenia. Y, milagrosamente, las finanzas familiares habían experimentado una recuperación espectacular. La superficialidad de la que mi madre me había querido proteger se convirtió en una producción digna de una boda real. La fiesta de 15 de Kenia se celebró en una hacienda alquilada a las afueras de Uruapan. Había 200 invitados. Un grupo de mariachis la recibió a su llegada. Llevaba un vestido rosa pálido con incrustaciones de cristal que costó más que el primer coche que me compré años después. Hubo un banquete de 5 tiempos, una fuente de chocolate y un DJ famoso de Guadalajara. Yo estuve allí, con un vestido modesto que compré con mis propios ahorros, actuando como una dama de honor no oficial. Asegurándome de que los invitados tuvieran bebidas y resolviendo pequeños problemas para que nada arruinara el gran día de mi hermana. En un momento, mientras buscaba a un mesero, pasé por detrás de un grupo de mujeres donde estaba mi madre, el centro de atención. La escuché decir, su voz henchida de orgullo, a mi tía Renata, es que tienes que verla, Renata. Kenia es mi viva imagen, mi legado. Nació para brillar. Se merece un escenario, no una simple fiesta. La frase se me clavó en el pecho. No era el dinero. Nunca había sido el dinero. Era una cuestión de merecimiento. Kenia, su legado, merecía un escenario. Yo, la chica inteligente, la que estaba por encima de esas cosas, merecía una cena tranquila y un sermón sobre la austeridad. Esa noche entendí que en la economía de mi madre, el amor y los recursos no se distribuían equitativamente. Se invertían. Y yo, para ella, siempre había sido una inversión de bajo rendimiento. La segunda pieza de mi museo personal estaba enmarcada, pero no colgada en la pared de la sala de mis padres. Estaba guardada en un tubo de cartón en el fondo de mi armario, mi título universitario. Había trabajado como una mula durante toda la carrera de finanzas. Mientras mis compañeros se iban de fiesta los fines de semana, yo estaba en la biblioteca, rodeada de libros de econometría y análisis de mercado. Mantuve 2 trabajos a tiempo parcial para pagar mis gastos y no pedirles ni un peso a mis padres. Me gradué con mención honorífica, la primera de mi generación. El día de la ceremonia de graduación, el auditorio estaba lleno de familias orgullosas. Globos, flores, padres llorando de emoción. Yo busqué en la multitud, con el corazón encogido de una esperanza que me negaba a abandonar. Pero los 2 asientos que había guardado para ellos estaban vacíos. Justo antes de que comenzara el acto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre por WhatsApp. Decía, felicidades, campeona. Imposible llegar. Kenia tiene una audición súper importante para un comercial de champú y tu papá la tuvo que llevar. Échale ganas. Te queremos. Acompañaba el texto un emoji de un brazo musculoso y un corazón. Me quedé mirando la pantalla, la palabra campeona resonando con una ironía brutal. Subí al estrado a recoger mi título, sonreí para las fotos y aplaudí a mis compañeros. Cada aplauso en la sala era un recordatorio del silencio de mis padres. Una semana después, estaba en casa para una visita de fin de semana. Kenia había conseguido el papel. El súper importante comercial de champú resultó ser una aparición de 30 segundos en un anuncio regional. Pero para mis padres, era como si hubiera ganado un Oscar. Ese sábado, organizaron una cena en su honor. Invitaron a tíos, primos, vecinos y amigos de la familia.
Descorcharon botellas de vino espumoso. Mi padre pronunció un discurso sobre el talento innato de Kenia y su brillante futuro en el mundo del espectáculo. El punto culminante de la noche fue cuando mi madre desveló su sorpresa. Había mandado a enmarcar una captura de pantalla de alta calidad del anuncio, justo en el momento en que Kenia sacudía su brillante cabellera frente a la cámara. El marco era de plata, pesado y ostentoso. Para que nunca olvidemos el día en que nuestra estrella empezó a brillar, dijo mi madre, con los ojos llorosos. Colgaron el cuadro en el centro de la pared principal de la sala, desplazando una pintura de un paisaje michoacano que había estado allí desde que yo era niña. Todos aplaudieron. Yo estaba sentada en un rincón, con una copa de vino en la mano, observando la escena. En esa pared, junto a las fotos de la boda de mis padres y los retratos de nuestra infancia, ahora colgaba la prueba irrefutable de sus prioridades. El éxito tangible, sudado y merecido de una hija, era invisible. El éxito fugaz, superficial y basado en la apariencia de la otra, era digno de un santuario. Mi título seguiría en su tubo de cartón. La última y más dolorosa obra de mi colección no era un evento, sino unas pocas palabras. Palabras lanzadas con la precisión de un cirujano y el veneno de una serpiente. Fue durante mi último año de universidad, en la noche de la entrega de premios y becas. Había solicitado la beca de excelencia académica más prestigiosa de la facultad, una que cubría la matrícula completa de una maestría. La competencia era feroz. Para mi sorpresa, esa noche mis padres sí asistieron. Kenia tenía un compromiso social, así que vinieron solos. Mi madre llevaba un traje de chaqueta color marfil y parecía más interesada en socializar con los padres de otros estudiantes que en el evento en sí. Cuando el decano anunció mi nombre como la ganadora de la beca, sentí una oleada de euforia que casi me hizo tropezar al subir al escenario. Di la mano, acepté el diploma enmarcado, sonreí y di un breve discurso de agradecimiento. Mientras hablaba, mis ojos buscaron a mis padres en la tercera fila. Mi padre aplaudía con una sonrisa tímida. Mi madre no aplaudía. Estaba mirando su teléfono. Al bajar del escenario, el corazón todavía me latía con fuerza. Un grupo de padres y profesores se acercó a felicitarme. Mis padres se unieron al círculo. Me sentí, por un instante, inmensamente orgullosa. Quizás esta vez, pensé, esta vez sería diferente. Entonces mi madre, con su sonrisa de anfitriona perfecta, se dirigió al padre de una compañera que estaba a mi lado. Su voz fue clara, nítida, diseñada para ser escuchada por todos. Estamos muy orgullosos, claro, dijo, y luego, mirándome de reojo, añadió, bueno, al menos es la inteligente. En algo tenía que parecerse a su padre. El aire se congeló a mi alrededor. Las sonrisas de los demás se volvieron tensas, incómodas. Fue un cumplido envuelto en un insulto. Un reconocimiento que a la vez era una descalificación. Con una sola frase, mi madre había reducido mi logro, mi esfuerzo y mi identidad a una simple característica compensatoria. No era bonita ni carismática como Kenia, pero al menos era inteligente. Era una forma de decir, no te emociones demasiado, este es tu único truco. Nadie supo qué decir. El momento se alargó, pesado y denso. Yo solo pude forzar una sonrisa y murmurar un gracias. Sentí como el calor de la victoria se desvanecía, reemplazado por el frío familiar de la humillación. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento, el diploma en el asiento del copiloto, no lloré. Simplemente acepté la verdad. Para mi madre, yo no era su hija, era su contrapunto. La sombra necesaria para que la luz de Kenia brillara con más intensidad. Y ninguna cantidad de becas, títulos o logros podría cambiar jamás el papel que me habían asignado en su obra. Pasaron varios meses desde aquella Nochebuena. El invierno dio paso a una primavera indiferente en la Ciudad de México. Me sumergí en el trabajo, encontrando consuelo en la lógica fría de los números y los patrones predecibles de los datos. Era un mundo limpio, justo, donde el esfuerzo se traducía en resultados medibles. Un universo opuesto al de mi familia. No había hablado con mis padres más allá de los mensajes de rigor en el chat familiar.
Respondía con emojis y frases cortas, manteniendo una distancia segura. Pero sabía que la tregua no duraría. Una tarde de martes, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su nombre en la pantalla me provocó una punzada de ansiedad en el estómago. ¿Y Kerne? ¿Mi hija? ¿Cómo estás, mi amor? Su voz era pura miel, un tono que siempre era el preludio de una petición. Bien, mamá. Ocupada. ¿Y ustedes? Respondí, mi voz más seca de lo que pretendía. Ay, aquí, ya sabes. Tu padre y yo, con las cosas de la huerta. Hizo una pausa dramática. Justo por eso te llamaba. Han salido unos papeles, muy complicados. Unos temas de impuestos, licencias, cosas que tú entiendes. Me mantuve en silencio, esperando la estocada final. Tu padre está muy abrumado, y Kerne. Ya no tiene la cabeza de antes, se le olvidan las cosas, se confunde. Y yo, con lo mío, pues no entiendo nada de esos números. Suspiró de nuevo, esta vez con un toque de victimismo. Había pensado, si no es mucha molestia, que a lo mejor podrías venir este fin de semana. Solo para echarle un ojo a todo, con esa cabeza lógica que tienes. Para ayudarnos a poner un poco de orden. La manipulación era tan obvia que casi me reí. La cabeza lógica que tanto despreciaban, ahora era su única esperanza. El abrumado de mi padre era una excusa para no asumir responsabilidades. Y la petición venía envuelta en una capa de falsa preocupación que me revolvía el estómago. Mi primer instinto fue decir no, un no rotundo, definitivo. Pero entonces, añadió la frase que sabía que funcionaría. No te lo pediría si no fuera importante, de verdad. Nos harías un paro enorme. A tu padre le vendría muy bien ver que te preocupas por él. Y ahí estaba. El botón de la culpa. La insinuación de que si me negaba, sería una mala hija, una desagradecida que no se preocupaba por su anciano padre. Era un chantaje emocional perfeccionado a lo largo de casi 30 años. Y a pesar de todo mi resentimiento, a pesar de la puerta que había cerrado en mi corazón, funcionó. Está bien, mamá, dije, mi voz sonando a derrota. Iré el sábado por la mañana. Gracias, mi vida. Y sabía que podíamos contar contigo, exclamó, su tono cambiando instantáneamente a uno de alivio triunfante. Te prepararé tu mole favorito. Colgué el teléfono sintiéndome sucia. Una vez más, había caído en su red. Pero mientras miraba por la ventana de mi oficina el tráfico caótico de la ciudad, una extraña determinación comenzó a formarse en mi interior. Esta vez, no iría como la hija obediente. Iría como la analista. Y analizaría hasta el último detalle de su desastre. El sábado llegué a la hacienda. El aire olía a tierra húmeda y a aguacate, un aroma que antes me traía paz y ahora me olía a problemas. La casa estaba en silencio. Encontré a mi madre en la cocina, tarareando mientras preparaba el mole prometido. Me saludó con una normalidad escalofriante, como si nuestra última conversación no hubiera sido un insulto velado. Mi padre no estaba por ningún lado. ¿Y papá? Pregunté. Adalia ni siquiera se giró. En su oficina. Lleva días encerrado ahí. Dice que está tratando de entender los papeles, pero solo se marea más. Hizo una pausa y añadió en voz baja, como si fuera un secreto, está bebiendo más de la cuenta, y Kerne. Me preocupa. La preocupación en su voz sonaba falsa, una herramienta más para ponerme de su lado. Fui a la oficina. La puerta, que Damián siempre mantenía cerrada con llave como si guardara secretos de estado, estaba entreabierta. Lo encontré sentado en su gran sillón de cuero, con la vista fija en una pila de documentos desordenados sobre el escritorio. A su lado, una botella de tequila Don Julio de 1970 a medio vaciar y un vaso. Parecía un hombre derrotado. Las líneas de su rostro se habían acentuado, sus hombros estaban caídos. Cuando levantó la vista y me vio, no hubo alivio en sus ojos, solo una profunda vergüenza. Y Kerne, murmuró. ¿Tu madre te llamó? Sí. Dijo que necesitaban ayuda.
Intentó explicarme, pero sus palabras eran un revoltijo de términos fiscales, fechas y nombres que no tenían sentido. Era evidente que no entendía la mitad de lo que estaba diciendo. Después de media hora de balbuceos, se rindió. Se sirvió otro trago de tequila y se quedó dormido en el sillón, con la boca entreabierta y un rastro de angustia en la cara. Me quedé sola en la oficina, rodeada del caos de sus papeles y el olor a alcohol. Empecé a revisar los documentos sobre el escritorio. Eran notificaciones del banco, cartas de abogados, avisos del SAT. Todo apuntaba a un desastre financiero de proporciones épicas. Mi mirada se posó en el rincón detrás del gran archivador de metal. Allí estaba la pequeña caja fuerte gris, la que siempre había estado cerrada. Pero esa noche, la puerta estaba ligeramente abierta. El pestillo no había encajado. Fue un descuido nacido del alcohol y la desesperación. Un error fatal en un hombre que siempre había sido meticuloso. Debería haberlo ignorado. Debería haber cerrado la puerta y haberme ido. Pero no lo hice. Una fuerza, una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de derecho, me impulsó a arrodillarme en la alfombra. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado de secretos. Con el corazón martilleándome en el pecho, estiré la mano y tiré de la puerta de metal. Se abrió con un suave quejido, revelando su contenido. Y mi vida, tal como la conocía, estuvo a punto de terminar. Dentro de la caja fuerte, el caos continuaba. No había fajos de billetes ni joyas, solo más y más papeles, esta vez en carpetas de manila etiquetadas con la letra de mi padre. Testamento, escrituras, seguros. Movida por un impulso que no podía explicar, tomé la carpeta que decía testamento. Dentro había un documento reciente. Lo leí por encima. Era una versión actualizada que dejaba la mayor parte de los bienes a Kenia, con una pequeña pensión para mí para asegurar su bienestar. Era injusto, pero esperaba algo así. Lo que no esperaba estaba en una carpeta sin etiqueta, escondida al fondo. Dentro había un contrato de préstamo y una escritura de propiedad. Leí los detalles con incredulidad. Hace 5 años, mis padres habían usado una pequeña parcela de tierra de la familia, una que yo ni siquiera sabía que existía, como garantía para un préstamo considerable. El contrato necesitaba la firma de todos los herederos directos. Y allí estaba, en la línea punteada, Ikerne Reyes. Mi nombre completo. La firma era fluida, segura. Pero no era mi firma. El mundo se detuvo. Sostuve el papel bajo la luz de la lámpara del escritorio, mi mano temblando violentamente. La I era demasiado redonda. La K no tenía el ángulo agudo que yo siempre hacía. La R de mi apellido era un bucle elegante, mientras que la mía era recta y simple. Alguien había practicado mi firma. Alguien se había sentado, probablemente en esta misma silla, y había ensayado hasta que se sintió lo suficientemente seguro como para falsificarla en un documento legal. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Esto ya no era sobre favoritismo. No era sobre regalos de Navidad desiguales o cumplidos envenenados. Esto era un delito. Habían usado mi identidad, habían cometido fraude a mi nombre, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Me habían convertido en cómplice de sus manejos financieros sin que yo lo supiera. Un torbellino de emociones me golpeó, incredulidad, rabia, una profunda y dolorosa sensación de traición. Miré a mi padre, roncando suavemente en el sillón, ajeno a la bomba que acababa de estallar en mis manos. ¿Había sido él? ¿O había sido mi madre, guiando su mano, convenciéndolo de que era necesario? De repente, todas las piezas encajaron. El secretismo en torno a las finanzas, la forma en que siempre desviaban mis preguntas sobre la huerta, su insistencia en que yo era demasiado negativa cuando cuestionaba sus gastos. No estaban siendo discretos, estaban ocultando un fraude. Saqué mi teléfono, mis dedos torpes y fríos. Tomé fotos nítidas de cada página del contrato, del testamento, de todo lo que había en esa caja fuerte. Cada foto era una bala. Cada imagen, una prueba. Guardé todo exactamente como lo había encontrado, cerré la puerta de la caja fuerte y apagué la luz.
Salí de la oficina y cerré la puerta detrás de mí, dejando a mi padre dormido en medio de su desastre. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de invitados, la que solía ser mía, ya no sentía dolor. El dolor había sido cauterizado por una rabia helada y cristalina. Ya no era la víctima. Era la única persona que conocía la verdad. Y el conocimiento, como me habían enseñado mis años de análisis de datos, era poder. Esa noche no dormí. Me senté en la cama de mi antigua habitación, mirando las fotos en mi teléfono una y otra vez, como si esperara que cambiaran, que se convirtieran en un mal sueño. Pero los documentos seguían ahí, nítidos y condenatorios. A las 3 de la mañana, cuando la casa estaba sumida en el silencio más profundo, salí al patio trasero. El aire frío de la madrugada me ayudó a pensar con claridad. Necesitaba ayuda. No de un amigo, no de un colega. Necesitaba a alguien que entendiera el juego de mi familia. Y solo había una persona. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi tío Bosco. Era el hermano menor de mi padre, un hombre rudo y honesto que había cortado lazos con el negocio familiar hacía más de una década. Se había ido a vivir a la costa y había montado un pequeño restaurante. Las malas lenguas, lideradas por mi madre, decían que era un fracasado. Yo siempre había sospechado que era el único cuerdo de la familia. Contestó al segundo timbrazo, su voz ronca por el sueño. ¿Y Kerne? ¿Estás bien? Son las 3 de la mañana. Tío, perdona la hora, mi voz sonaba temblorosa, así que respiré hondo. Estoy bien. Pero necesito un favor. Necesito el nombre de un abogado. Uno bueno. Un tiburón. Especializado en temas financieros y de herencias. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarlo sentándose en la cama, completamente despierto ahora. No me preguntó por qué. No me pidió detalles. Simplemente lo supo. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente, su voz grave y cargada de una vieja tristeza. Tu madre siempre jugó para ganar, y Kerne, sin importar las reglas. Pensé que contigo sería diferente. Yo también lo pensé, respondí, mi voz quebrándose por primera vez. Apunta, dijo, su tono volviéndose práctico. Se llama licenciado Serrano. Su despacho está en la Ciudad de México. Es caro, es un cabrón, pero es el mejor. Dile que vas de mi parte. Me dio el número y la dirección. Gracias, tío. De verdad. Cuídate, hija, dijo antes de colgar. Y no seas ingenua. En esta guerra, no puedes permitirte serlo. Colgué el teléfono, la palabra guerra resonando en mi cabeza. Hasta ese momento, había pensado que estaba en una disputa familiar. Mi tío Bosco me había dado la perspectiva que necesitaba. Esto no era una pelea por amor o reconocimiento. Era una guerra por la verdad, por mi identidad y por mi futuro. Y gracias a la negligencia de mi padre, ahora tenía el arma para luchar en ella. El lunes por la mañana, estaba sentada en la sala de espera de caoba y cristal del despacho Serrano y Asociados. El lugar olía a dinero y a confianza. A las 9 en punto, un asistente me hizo pasar a la oficina del licenciado Serrano. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo plateado y unos ojos agudos que parecían analizarme y calcular mi valor neto en una sola mirada. Me ofreció un café y fue directo al grano. Bosco Reyes me dijo que tenías un asunto urgente, dijo, su voz era un barítono calmado. ¿Qué te trae por aquí? No respondí con palabras. Saqué mi tableta, la conecté a la gran pantalla de su pared y mostré las fotos que había tomado. Empecé con el contrato de préstamo. Esta es mi firma, dije, señalando la pantalla. Pero yo no la firmé. Serrano se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Hizo zoom en la imagen, estudiándola durante un largo minuto. Luego pasó a las siguientes fotos, el testamento, las notificaciones del banco, todo. No dijo nada, solo emitía un leve de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las manos sobre su escritorio. Bueno, señorita Reyes, dijo finalmente.
Tiene usted un desastre de proporciones bíblicas entre manos. Y una demanda por fraude que haría temblar a sus padres. No quiero demandarlos penalmente, dije rápidamente. La idea de verlos en un tribunal, de exponer nuestra miseria familiar al mundo, me resultaba insoportable. No quiero venganza. Quiero justicia. Y quiero entender qué demonios está pasando. Serrano asintió lentamente. Entiendo. La justicia puede tener muchas formas. A veces, la más efectiva no es la que termina en una celda, sino la que cambia el balance de poder. Me miró fijamente. Podemos iniciar una investigación financiera completa y discreta. Rastrear cada peso, cada transacción, cada documento. Descubrir el tamaño real del agujero en el que están metidos. Pero necesito que entienda algo. Una vez que abramos esta puerta, no podremos cerrarla. Lo que encontremos podría ser mucho peor de lo que imagina. ¿Está preparada para eso? Miré por la ventana de su oficina los rascacielos del Paseo de la Reforma. Mi apartamento minimalista, mi vida ordenada, todo parecía muy lejano. La chica que había entrado en esa oficina ya no existía. La que estaba sentada frente al abogado más temido de la ciudad era otra persona. Una persona que había sido empujada al límite y había decidido empujar de vuelta. Estoy preparada, respondí, mi voz firme y clara. Quiero saberlo todo. El licenciado Serrano sonrió por primera vez. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Excelente, dijo. Empecemos a trabajar. Si estás disfrutando de esta historia, te agradecería mucho que le dieras me gusta a este video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que el video llegue a más personas, muchas gracias por tu apoyo. Los siguientes días fueron una inmersión en el oscuro mundo de las finanzas de mi familia. El equipo del licenciado Serrano era implacable. Se movían con la discreción de espías y la eficiencia de cirujanos, desenterrando registros públicos, informes de crédito y documentos corporativos. Cada tarde, recibía un informe encriptado en mi correo. Cada informe era un nuevo golpe en el estómago. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. La historia comenzó con Kenia. Su exitosa marca de cosméticos orgánicos, financiada enteramente por mis padres, había sido un fracaso catastrófico. Habían invertido millones de pesos en un proyecto que nació muerto, todo para mantener viva la fantasía de que Kenia era una brillante emprendedora. Para financiar este capricho, habían hecho lo impensable, hipotecaron la hacienda de los Reyes, la huerta de aguacates que había estado en la familia de mi padre por 3 generaciones. Era el corazón de nuestro patrimonio, el orgullo de mi abuelo, el lugar donde yo había pasado los veranos más felices de mi infancia. Pero la hipoteca bancaria no fue suficiente. Cuando el negocio de Kenia siguió tragando dinero, y ellos ya no podían hacer frente a los pagos, tomaron una decisión desesperada. Acudieron a un agiotista, un prestamista local conocido por sus métodos brutales y sus tasas de interés criminales. Serrano me lo explicó en una llamada. Básicamente, le vendieron su alma al diablo, y Kerne. Este tipo de prestamistas no busca cobrar intereses. Busca quedarse con la garantía. Les dio el dinero sabiendo que nunca podrían devolvérselo. El informe detallaba la deuda actual con el prestamista, 15 millones de pesos. Una cifra astronómica. Y el plazo de pago finalizaba en menos de 2 semanas. ¿Qué pasa si no pagan?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El prestamista ejecutará la garantía. Se quedará con la hacienda. No a través de un proceso bancario público, sino en una subasta privada, un tecnicismo legal que estos tipos usan para apropiarse de los bienes rápidamente y sin mucho ruido. Tus padres lo van a perder todo. Y por lo que veo, no tienen forma alguna de conseguir ese dinero. Colgué el teléfono, sintiendo un vértigo nauseabundo. Mi madre había sacrificado el legado de mi padre en el altar de la vanidad de mi hermana. Habían arriesgado el futuro de toda la familia por un sueño estúpido y ahora estaban a punto de ser devorados por los lobos que ellos mismos habían invitado a entrar. Sentí una punzada de lástima por mi padre,
un hombre débil que había permitido que todo esto sucediera. Pero la lástima fue rápidamente reemplazada por una ira fría y calculadora. Habían usado mi nombre, habían falsificado mi firma para conseguir uno de los primeros préstamos, me habían arrastrado a su lodo sin mi permiso. No merecían mi compasión. Merecían las consecuencias de sus actos. Y en ese momento, una idea loca, audaz y aterradora comenzó a tomar forma en mi mente. Si alguien iba a ser el dueño de esa hacienda, no sería un prestamista sin escrúpulos. Miré mi propio estado de cuenta, mis inversiones, mi historial de crédito perfecto. Tenía recursos. Tenía un plan. Llamé de nuevo a Serrano. Licenciado, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Creo que he encontrado una forma de justicia. Pero voy a necesitar su ayuda para ejecutarla. Antes de hacer cualquier movimiento, le dije a Serrano en nuestra siguiente reunión, necesito una cosa más. Quiero que encuentre el testamento original de mi abuela paterna. La madre de mi padre. Serrano me miró con curiosidad. ¿Alguna razón en particular? Un presentimiento, respondí. Recordaba vagamente a mi abuela Elvira. Una mujer fuerte y sensata, con la piel curtida por el sol de la huerta. Había muerto cuando yo tenía 10 años. Recordaba su afecto, un cariño tranquilo y sólido que contrastaba con el amor condicional de mi madre. Y recordaba que siempre decía que la hacienda era el ancla de la familia. El equipo de Serrano, con su magia legal, tardó menos de 48 horas en encontrarlo en los archivos del notario público del pueblo. Me lo enviaron por correo electrónico. Lo leí en la soledad de mi apartamento, y las lágrimas que no había derramado en años comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia purificadora. Mi abuela Elvira, en su infinita sabiduría, había dejado la hacienda en un fideicomiso. El documento estipulaba claramente que la propiedad era un legado familiar inalienable, con Damián y Bosco como administradores. Pero con la condición explícita de que su propósito era asegurar el bienestar y el futuro de todas las generaciones futuras de los reyes. Y nombraba específicamente a sus nietas, a mí y a Kenia, como beneficiarias finales. Adalia y Damián habían disuelto ilegalmente ese fideicomiso años después de la muerte de mi abuela. A través de una serie de maniobras legales turbias, habían transferido la propiedad total a sus nombres. Habían traicionado la última voluntad de mi abuela para tener el control absoluto, para poder venderla, hipotecarla, hacer lo que quisieran con ella. La habían despojado de su estatus de santuario familiar para convertirla en su alcancía personal. Esa fue la pieza final del rompecabezas. La prueba definitiva de que su egoísmo no tenía límites. No solo me habían despreciado a mí, sino que habían profanado la memoria de mi abuela. La traición a mi firma me había dado la motivación. Pero la traición al legado de mi abuela me dio la convicción moral. Ya no tenía dudas. No estaba actuando por venganza. Estaba actuando como una agente de restauración. Iba a recuperar lo que nos habían robado a las dos, a mi abuela y a mí. Iba a cumplir su última voluntad, aunque tuviera que hacerlo por la fuerza. El plan que le había parecido audaz y arriesgado a Serrano, ahora me parecía la única opción lógica y justa. El tablero estaba puesto. Las piezas estaban en su lugar. Y por primera vez, yo no era un peón. Era la jugadora que estaba a punto de anunciar el jaque mate. Es una jugada de alto riesgo, y Kerne, me advirtió Serrano, su rostro serio en la pantalla de la videollamada. Si algo sale mal, podrías perderlo todo. El riesgo es no hacer nada, respondí, mi voz firme. El riesgo es dejar que ese hombre se quede con la herencia de mi abuela. No lo voy a permitir. Dígame qué necesito hacer. Durante los siguientes 3 días, mi vida se convirtió en un torbellino de actividad financiera y legal. Siguiendo las instrucciones precisas de Serrano, liquidé una parte considerable de mis inversiones. Solicité un préstamo puente a mi banco, utilizando mi impecable historial de crédito y mis activos restantes como garantía. El gerente del banco, que me conocía como una cliente conservadora y prudente, me miró con sorpresa, pero los números no mentían. Me aprobaron el préstamo en un tiempo récord.
El siguiente paso fue crear una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. La llamamos Inversiones Elvira, en honor a mi abuela. Serrano se encargó de todos los trámites, estableciéndola como una entidad legalmente separada de mí, con un representante anónimo. Con los fondos asegurados en la cuenta de la SRL, llegó el momento de la jugada principal. Serrano, a través de un intermediario, contactó al agiotista. La oferta fue simple y directa: Inversiones Elvira compraría la totalidad de la deuda de la familia Reyes, pagando el principal más un porcentaje generoso de los intereses. El prestamista, un hombre que prefería el dinero rápido y seguro a las complicaciones de una ejecución hipotecaria, aceptó sin dudarlo. Para él, era un negocio redondo. En menos de 24 horas, la deuda cambió de manos. Legalmente, mis padres ya no le debían dinero a él. Me lo debían a mí, o más bien, a mi empresa anónima. El último paso era la subasta privada. Como nuevo acreedor, teníamos el derecho de proceder. Fue una formalidad. El día señalado, el representante de Inversiones Elvira fue el único postor. Con la deuda como pago, la hacienda de los Reyes fue adjudicada a mi empresa por una fracción de su valor real. Esa tarde, el mensajero de Serrano llegó a mi oficina. Me entregó un sobre grueso. Dentro estaba la nueva escritura de propiedad, limpia, oficial, notariada. La leí una y otra vez: Propiedad de Inversiones Elvira, SRL de CB. Sostuve el papel en mis manos, el peso de lo que había hecho cayendo sobre mí. No sentí euforia. Sentí un agotamiento profundo y una tristeza inmensa. Recordé a mi padre, en esa misma hacienda, enseñándome a trepar a los árboles de aguacate. Recordé a mi madre, antes de que la amargura la consumiera, preparando agua de limón para nosotros en el porche. En mi afán de justicia, había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Había quemado el último puente que me unía a ellos. Me senté en mi silla de oficina, con la escritura de la casa de mi infancia en mis manos, y lloré. Lloré por la niña que fui, por la familia que nunca tuve, y por la mujer en la que me habían obligado a convertirme. Las semanas que siguieron fueron extrañamente silenciosas. El papeleo se completó. La transferencia de propiedad era un hecho consumado e irrevocable en el registro público. Yo era, a todos los efectos legales, la dueña de la casa donde vivían mis padres. Y ellos no tenían ni la más remota idea. Continuaron con sus vidas, ajenos a la espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. Adalia me incluyó en un nuevo chat familiar de WhatsApp titulado Navidad 2024, donde empezó a asignar platillos para la cena de Nochebuena. Me pidió que llevara la ensalada de manzana, esa que te queda tan rica, aunque sea lo único que sabes cocinar. No respondí. Dejé el grupo. 2 días después, me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz, su tono pasando de la dulzura fingida a la irritación en menos de 1 minuto. ¿Por qué te saliste del grupo, Ikerne? Siempre tienes que ser tan dramática. Llámame cuando se te pase el berrinche. No le devolví la llamada. Damián me envió un correo electrónico. No era una disculpa ni una explicación. Era un reenvío de un artículo de un periódico financiero sobre la crisis en el sector del aguacate. El asunto del correo era, para que entiendas un poco. Era su forma patética de justificarse, de culpar al mercado, al mundo, a cualquiera menos a sí mismo. Moví el correo a la carpeta de spam. Kenia me envió una serie de memes por Instagram, como si nada hubiera pasado. Eran videos tontos de gatos y perros. Debajo de uno, escribió: jajaja, me acordé de ti. La miré en la foto de perfil, sonriendo en un café de moda, completamente ajena al hecho de que su estilo de vida había llevado a su familia al borde del abismo. La bloqueé. Mi silencio los desconcertó. Estaban acostumbrados a mis respuestas, aunque fueran monosilábicas. Estaban acostumbrados a que yo absorbiera sus golpes y siguiera adelante. Mi ausencia, mi falta de reacción, era algo nuevo. Era un vacío que no sabían cómo interpretar. Para mí, el silencio se convirtió en una armadura.
Durante años, mi silencio había sido una muestra de debilidad, de resignación. Me callaba porque no creía tener derecho a hablar, porque sus voces siempre eran más fuertes que la mía. Pero ahora era diferente. Ahora, mi silencio no era vacío. Estaba lleno de conocimiento. Lleno de poder. Cada llamada no contestada, cada mensaje no respondido, era una declaración. Era yo, diciéndole sin palabras, ya no juego su juego. Las reglas han cambiado. Y ustedes ya no tienen el control. Me concentré en mi trabajo, en mi vida, en el futuro de la hacienda. Hablé con agrónomos, con expertos en exportación. Empecé a trazar un plan de negocio para rescatar la huerta, para hacerla rentable, para honrar el trabajo de mi abuelo. Dejé que el tiempo pasara, que la Navidad se acercara. Dejé que se cocinaran en el jugo de su propia incertidumbre. Sabía que la confrontación era inevitable. Pero esta vez, no sería en sus términos. Sería en los míos. En el momento y el lugar que yo eligiera. Y sería la última conversación que tendríamos. Llegó la Nochebuena. Un año exacto después de que me dieran un folleto y a mi hermana un futuro. Esta vez, fui la última en llegar. No por llegar tarde, sino por llegar en mis propios términos. Entré en la casa. La misma decoración, la misma música, la misma tensión palpable bajo una capa de falsa alegría. Mis padres me recibieron con una extraña mezcla de alivio y recelo. Kenia me saludó desde el otro lado de la sala con un gesto vago. El elefante de mi silencio de meses estaba en la habitación, pero todos fingían no verlo. La cena fue un ejercicio de surrealismo. Hablaron del tiempo, de una serie de televisión, de los planes de Kenia para lanzar un podcast. Nadie mencionó la hacienda. Nadie me preguntó por qué no había contestado sus llamadas. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. Vi a Kenia abrir una caja que contenía un bolso de lujo, y su grito de alegría fue un eco exacto del año anterior. Entonces, todos los ojos se posaron en mí. Yo, también tengo un regalo, dije, mi voz sonando clara y firme en la sala de repente silenciosa. Es para ti, mamá. Me levanté y me acerqué a Adalia. Le entregué una sencilla caja de madera de parota, sin moño ni adornos. Ella la tomó, visiblemente sorprendida. Probablemente esperaba una botella de vino o una caja de chocolates, una ofrenda de paz. La abrió con una curiosidad cautelosa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, no había una joya. Había un juego de llaves viejas y oxidadas, las llaves originales de las puertas de la hacienda. Debajo de ellas, una carpeta de cartón. Adalia frunció el ceño, confundida. Dejó las llaves a un lado y abrió la carpeta. La primera hoja era la nueva escritura de propiedad de la Hacienda de los Reyes. Sus ojos recorrieron el documento, buscando su nombre, el de mi padre. Pero solo encontraron el de Inversiones Elvira, SRL de CB. Vi el momento exacto en que la comprensión la golpeó. No fue un destello, fue como un lento amanecer de horror. Su respiración se detuvo. Pasó a la siguiente página, una copia del contrato de préstamo con mi firma falsificada, con un sello rojo que decía nulo. Y la última página, una carta formal del licenciado Serrano, detallando las acciones legales que se habían evitado, por ahora. La sonrisa de anfitriona de mi madre no se desvaneció. Se quebró. Se hizo añicos en su rostro como un espejo golpeado por una piedra, dejando al descubierto la máscara de pánico que había debajo. Levantó la vista del papel, sus ojos desorbitados buscando los míos. No había rabia en ellos todavía. Solo una pregunta silenciosa y aterradora, ¿cómo? Damián, que había estado observando la escena con una creciente ansiedad, se acercó y miró por encima del hombro de mi madre. Sus ojos, ya nublados por el alcohol y la culpa, se abrieron de par en par al ver los documentos. El poco color que le quedaba en el rostro desapareció, dejándolo con una palidez cerosa. Se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico, y se dejó caer en un sillón. Kenia fue la última en reaccionar. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué son esos papeles?, preguntó, su voz con un matiz de impaciencia infantil.
Por primera vez en su vida, ella no era el centro de atención y eso la desconcertaba. Nadie le respondió. El silencio en la habitación era absoluto, denso, pesado. Se podía oír el zumbido de las luces del árbol de Navidad. Entonces, Adalia giró la cabeza. Pero no me miró a mí. Giró su rostro lentamente, como una estatua, hasta que sus ojos se clavaron en la figura desplomada de mi padre. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito. Fue un siseo bajo, venenoso, cargado con décadas de resentimiento y desprecio. Tú, escupió la palabra. Tú y tu estúpida debilidad. Tu incapacidad para hacer nada bien. Mi padre se encogió en el sillón. Adalia, por favor. Cállate, siseó ella, levantándose, su cuerpo temblando de una furia que finalmente había encontrado una salida. Todo esto es tu culpa. Tu sentimentalismo por esta tierra inútil, tu falta de agallas. Te dije que teníamos que ser más listos, pero nunca me escuchas. La fachada, la imagen de pareja perfecta que habían mantenido durante 30 años, no explotó hacia afuera, contra mí. Implosionó. El veneno que habían guardado durante tanto tiempo se derramó entre ellos. La rabia de mi madre por el fracaso, la culpa de mi padre por su complicidad, todo salió a la luz en una cascada de acusaciones amargas. Observé la escena, no con satisfacción, sino con una extraña sensación de desapego. No había sido yo quien los había destruido. Yo solo había encendido la luz. Ellos habían construido la bomba, la habían armado y habían vivido encima de ella durante años. Yo solo les mostré el detonador. En medio de los gritos de mi madre y los murmullos incoherentes de mi padre, me puse la chaqueta. Nadie pareció notarlo. Estaban demasiado inmersos en la demolición de su propio matrimonio. Caminé hacia la puerta. Mi mano ya estaba en el pomo cuando me detuve. Me di la vuelta. Por un instante, sus miradas se posaron en mí. La de mi madre, llena de un odio puro. La de mi padre, de una súplica patética. La de Kenia, de una confusión total. Solo para que quede claro, dije, mi voz tranquila cortando el aire tenso como un bisturí. No la voy a devolver. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ni la hacienda, ni mi nombre, ni mi paz. Fue lo último que les dije. Giré el pomo, abrí la puerta y salí a la noche fría de Michoacán. El aire fresco llenó mis pulmones, limpiando el hedor a mentiras y a resentimiento que había dejado atrás. No miré hacia atrás. Cerré la puerta de la casa, y con ella, cerré el último capítulo de mi vida anterior. No hubo un portazo. Solo el suave clic de la cerradura encajando en su sitio. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Estoy sentada en el porche de la Hacienda de los Reyes. Mi hacienda. El sol de la tarde tiñe de naranja los campos de aguacates que se extienden hasta donde alcanza la vista. El aire huele a tierra, a trabajo, a futuro. No he vuelto a hablar con ellos. Supe por mi tío Bosco que vendieron la casa de Uruapan y se mudaron a un apartamento más pequeño. Damián dejó de beber. Adalia, me dicen, ya no organiza fiestas. Kenia tuvo que vender su departamento en Polanco para ayudar a pagar las deudas restantes y, por primera vez en su vida, consiguió un trabajo de verdad. Su mundo de fantasía se derrumbó. No siento triunfo. No siento alegría por su caída. Siento paz. Una paz profunda, sólida, que nace de saber que finalmente estoy en el lugar que me corresponde. Estoy trabajando con un equipo de agrónomos para modernizar la huerta, para hacerla sostenible y rentable, para honrar el sueño de mi abuela Elvira. A veces, por la noche, miro las estrellas desde este mismo porche y me pregunto sobre la justicia. Sobre la familia. Sobre el perdón. Sé que lo que hice fue legal. Sé que, en muchos sentidos, fue justo. Pero una parte de mí siempre se preguntará si había otro camino. Y ahora les pregunto a ustedes. ¿Tomé la decisión correcta al reclamar lo que también era mío, usando sus propias armas en su contra, o simplemente debí alejarme y dejarlos ahogarse en sus propias mentiras? Díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia.
Si te ha gustado, por favor, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y compartirlo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndote más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.